Buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia del Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, edición 2015, que otorga el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos. Nos acompañan en el Presidium el doctor Rodrigo Barriga, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. El doctor Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la UNAM, y quien también es vicepresidente de la Comisión de Historia del IPGH. La doctora María Rodríguez, miembro calificador del Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea. La doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Cultura y presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Escucharemos la bienvenida de la doctora Patricia Galeana, directora general del INERM y presidenta de la Comisión de Historia del IPGH. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy nos da mucho gusto acoger a esta ceremonia para nosotros muy significativa en la que se entrega el premio Dr. Leopoldo Sea, Pensamiento de América, por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Bienvenido al señor secretario general, a mis colegas y compañeros de mesa, y me da muchísimo gusto pues que también podamos hacer una recordación del 88 aniversario del instituto. Hay que recordar que por muchísimos años esta celebración del aniversario del IPGH se realizaba celebrando también el cumpleaños del doctor Silvio Zavala, fundador de la Comisión de Historia y quien presidió esa comisión por 28 años y 36 años fue primero el director y después siguió colaborando con la revista Historia de América. Es también importante recordar que fue el gobierno mexicano durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio que invitó al IPGH a que tuviera su sede en nuestro país, sede que se encuentra en la calle del exarzobispado, Paseo Silvio Zavala, por cierto, y que es sin duda un edificio emblemático que les invito a quienes no lo conozcan que lo vayan a visitar. Para México, el IPGH ha tenido la mayor significación desde sus orígenes. En 1928 surge el instituto y en 47 surge la Comisión de Historia, pero todo este tiempo ha estado vinculada a los historiadores, los pensadores mexicanos. Ya mencionaba yo al doctor Silvio Zavala, que fuera su director durante tanto tiempo y que formó toda serie de comités para estudiar todos los temas que ustedes se puedan imaginar. Realmente llama la atención su idea de vanguardia porque no solamente se estudiaban los archivos, las bibliotecas, para preservar el patrimonio documental de América, sino que se estudiaba también la historia ambiental ya desde que él fue presidente de la Comisión de Historia. La enseñanza de la historia, la historiografía, historia económica, social, y creó el Comité de Historia de las Ideas. Y este Comité de Historia de las Ideas pues fue presidido por mi querido maestro, el doctor Leopoldo Sea.
Y le digo mi querido maestro porque no fui su alumna en el aula, lamentablemente, pero sí fui su discípula. Tuve el privilegio de gozar además de su amistad. El doctor Leopoldo Sea, cuyo premio se va a dar en esta ceremonia, fue sin duda el mayor impulsor de la filosofía latinoamericana, quien sustituyera a Samuel Ramos en su cátedra sobre filosofía, sobre el pensamiento mexicano en la Escuela Nacional Preparatoria. Después fue el continuador de Antonio Caso en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus obras son clásicas, son obras obligadas para cualquier persona interesada en América Latina. Él fundó la licenciatura, la maestría, el doctorado, la escuela, el Colegio de Estudios Latinoamericanos en la UNAM y el centro coordinador y difusor de estos estudios, hoy CIALC, hoy Centro de Investigación sobre América Latina. Yo quiero recordar algunas de las ideas de mi maestro en esta ceremonia. Él escribió entre sus múltiples obras, que bueno, podemos recordar desde todos los trabajos que hizo en torno al encubrimiento de las culturas iberoamericanas con motivo del 5º centenario del encuentro de dos mundos, como lo llamara Miguel León Portilla, quien vamos a homenajear, por cierto, el lunes, allá en la UNAM, y el doctor Sea llamó la atención sobre cómo el encuentro y la invención de América, como le diría Edmundo Gorman, otro maestro, a lo que había llevado era el encubrimiento de las culturas originarias. Y lo que él quería es que con el 5º centenario se acabara con ese encubrimiento y que desde luego se asumiera, que todos los latinoamericanos asumiéramos nuestra historia, tanto nuestra raíz de las culturas originarias como nuestra raíz europea. Y él escribió en uno de sus textos: de la Europa occidental surgió la América liberal y de la ibérica la América de la utopía milenaria, la que espera un hecho ajeno a su realidad histórica, para la que el futuro parte del pasado. A mí me gusta mucho esta parte porque desde luego es indispensable el conocimiento de la historia, y esto es lo que el maestro hacía. El maestro hizo filosofía, pero también hizo filosofía de la historia. Siempre le dio una gran importancia al conocimiento de la historia que nos constituye, y señalaba que el futuro de nuestra América era la unión en la diversidad, y ese es el objetivo fundamental del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Así es que nos da mucho gusto recibir al secretario general del IPGH, a todas y todos ustedes, para esta ceremonia de premiación Pensamiento de América, doctor Leopoldo Sea, que en esta ocasión va a recibir el doctor Ricardo Melgar. Bienvenidas. Escucharemos el mensaje del doctor Rodrigo Barriga, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, por el 88º aniversario de la fundación de este instituto. Muchas gracias, doctora Patricia Galeana, por recibirnos en esta oportunidad, en este hermoso edificio, y poder permitirnos también hacer mención de nuestro 80º aniversario. Doy un saludo también a las distinguidas autoridades que me acompañan en el presidium, distinguidos académicos, invitados especiales. Permítanme dar lectura a una rememoranza de nuestro aniversario como instituto. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia
Tal como se ha dicho, es un organismo internacional, científico, técnico de la Organización de los Estados Americanos, dedicado principalmente a la generación y transferencia de conocimiento especializado en las áreas de las ciencias de la Tierra y de la historia, para contribuir desde nuestro punto de vista con los planes y metas de desarrollo sostenible en beneficio de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro continente. El Instituto fue creado el 7 de febrero de 1928 durante la 6ª Conferencia Internacional Americana celebrada en La Habana, Cuba, a nivel de ministros de los respectivos países. Cuenta con 21 Estados miembros y con 4 países observadores permanentes. Está organizado en 4 comisiones, las de cartografía, geografía, historia y geofísica, y mantiene un notable programa científico-técnico de actividades y proyectos, una amplia gama de actividades estratégicas, de formación y de capacitación, un selecto catálogo de publicaciones y un conjunto significativo de premios que otorga periódicamente. Gracias al ofrecimiento del Gobierno de los Estados Unidos mexicanos, desde 1930, se encuentra en un hermoso edificio construido especialmente para este fin, ubicado en la calle Exarzobispado número 29, en la colonia Observatorio de la Delegación Miguel Hidalgo, en esta hermosa Ciudad de México. Con el fin de dar continuidad a nuestros procesos de desarrollo, nos propusimos proyectar al Instituto hacia el futuro sin dejar de tener en cuenta nuestros orígenes. La Secretaría General organizó un equipo de trabajo para desarrollar un ejercicio de reflexión y de planeación, teniendo en cuenta los importantes aportes, algunos formales y otros informales, de las autoridades y de nuestras secciones nacionales. En este análisis se confirmó la gran fortaleza de haber integrado a importantes miembros de la comunidad científica panamericana alrededor de este organismo especializado, lo que ha sido de gran trascendencia para los países miembros. También se corroboró la creciente importancia que tienen las disciplinas antes mencionadas como fuente de información en los procesos de toma de decisiones estratégicas en los gobiernos e instituciones de investigación. Durante este ejercicio de reflexión estratégica se identificaron importantes oportunidades de crecimiento y se reafirmó la capacidad institucional de realizar alianzas estratégicas con otros centros de investigación a nivel internacional. De la misma forma, se visualizaron algunas amenazas que podrían limitar el desarrollo de las actividades principales del Instituto a corto plazo. Es el caso de la situación económica que limita el accionar en beneficio del programa científico. No obstante, con base en un ejercicio creativo de búsqueda de acciones, se identificaron con claridad aquellas que podrían lograr disminuir significativamente su impacto. Se reconocieron áreas de oportunidad. Al reconocer estas fortalezas y las oportunidades y también las amenazas que se generan en las diversas dimensiones del entorno, se hace evidente la construcción y aplicación de 3 grandes estrategias institucionales, las que buscan minimizar la brecha entre nuestra posición actual y la que se desea tener en el mediano plazo. En primer término, nuestra estrategia administrativa consiste en tener un sistema de mejora continua organizacional que le permita al Instituto liderar y transmitir los estudios que producen beneficio de la sociedad panamericana. Entre las transformaciones más significativas destacan la de lograr una mayor eficiencia operativa y de comunicación con las autoridades y las secciones nacionales, la de incorporar activamente a universidades, centros de investigación y ministerios en las labores propias del Instituto, y la de fortalecer las relaciones entre la Secretaría General y todos los grupos de interés que la rodean. Asimismo, coordinar el proceso de modernización permanente de las publicaciones científicas que el Instituto produce con el aporte de sus 4 comisiones. Por otra parte, la estrategia financiera pretende el incremento de los fondos del Instituto, buscando nuevas alternativas de recursos y haciendo más eficiente el sistema de administración de gastos actual. En concreto, se busca invitar a aquellos países que fueron miembros e integrar a otros que podrían estar interesados en colaborar activamente en los proyectos institucionales.
así como también proponer a los Estados miembros una nueva escala de cuotas que por una parte actualice el valor del poder adquisitivo y por otra se sugiera una nueva distribución de los aportes que realiza cada uno de ellos, priorizando estos nuevos ingresos para sustentar el programa científico del Instituto. Complementariamente, se pretende firmar convenios de cofinanciamiento con instituciones de alto reconocimiento internacional. Finalmente, la estrategia científica persigue generar, fortalecer y consolidar a corto plazo proyectos de investigación multinacionales y de gran aliento, con la finalidad de renovar el quehacer científico en áreas estratégicas y prioritarias para los países miembros. En este sentido, la aplicación de esta estrategia contempla lograr un mayor y mejor vínculo con universidades, centros de investigación y con otros organismos panamericanos e internacionales, invitándolos a participar activamente en las tareas de investigación y divulgación científica. En este contexto, y bajo la coordinación de la presidenta de la Comisión de Historia, doctora Patricia Galeana Herrera, a quien doy las gracias por su permanente interés y dedicación en avanzar en este sentido, es que nos proponemos suscribir prontamente importantes convenios de cooperación entre el Instituto y relevantes centros de estudios superiores de México, como lo son la Universidad de Anáhuac, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas de México. Nuestra intención es justamente reforzar y facilitar a través de estos acuerdos los mecanismos de cooperación mutua en pos de contribuir al conocimiento especializado, interactuando con una amplia y reconocida comunidad académica. En particular, buscamos comprometernos con un entorno variable en América Latina para abordar problemas de importancia mundial a través de un enfoque regional y temático, mediante la educación superior, más allá de las fronteras internacionales. Apoyamos desde nuestra perspectiva los ejes identificados en el primer foro de rectores universitarios en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas, realizada en abril de 2015 en Panamá. Abro comillas: prosperidad de educación, el desafío de la cooperación en las Américas, el rol de las universidades. Por lo tanto, abogamos por una mayor colaboración e intercambio del IPGH con universidades, profesores y estudiantes para mejorar el acceso a la información a través de redes, la tecnología y la innovación, con el objetivo de crear comunidades de conocimiento aplicadas a lograr una sociedad equitativa y sostenible, unificada a través de escalas globales y locales. Por otra parte, hoy se hará entrega de uno de los más selectos reconocimientos del IPGH, el Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, el cual fue instituido en 1999 en honor a la ardua labor del distinguido historiador por más de 50 años, como también por sus valiosas aportaciones como presidente del Comité de Historia de las Ideas en América del IPGH. A la fecha se han emitido 7 convocatorias, incluyendo la edición 2015, se han recibido 67 obras y participado 14 países miembros. Desde ya hago llegar un saludo de felicitación anticipado a quien en breves instantes será reconocido con esta importante distinción panamericana por el fascinante libro Los símbolos de la modernidad alternativa, Montalvo, Martí Rodó, González Prada y Flores Magón, escrito por el doctor Ricardo Melgarejo Bao, a quien hago llegar a nombre del IPGH mis más conceptuosas felicitaciones. En sus 88 años de historia, el IPGH ha contribuido de manera decisiva al desarrollo, progreso, difusión y aplicación en el continente americano de las ciencias y disciplinas que cubren su campo de actividad con un espíritu siempre innovador y orientado sin vacilaciones hacia un futuro mejor. Hoy en día, sus estudios y publicaciones cobran vital importancia. Es un momento especial para realizar un reconocimiento a todos quienes nos precedieron, connotados investigadores y científicos, así como autoridades de la más alta jerarquía en los países miembros. Han sido importantes protagonistas en el proceso de evolución de la institución desde su nacimiento. La destacada personalidad de sus fundadores y el reconocido prestigio internacional de los investigadores y científicos que han colaborado generosamente
Por más de 88 años han dado un sello de seriedad y trayectoria intelectual de la más alta calidad al Instituto, heredándose hasta nuestros días. Esperamos ser merecedores de continuar su visionario legado, pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza para cumplir con dedicación y alegría con nuestra misión. Muchas gracias. En esta ocasión, antes de proceder a la premiación, se firmarán los convenios de colaboración con el objetivo de unir esfuerzos en materia de investigación y difusión de la historia. El primero de ellos corre a cargo entre el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Sí, también lo tengo. Ya están todos. Sí. ¿Y este? No, falta. Muy bien. Los papeles. Ya está. A mí me parece muy chistoso. El siguiente convenio es entre el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bueno, yo creo que ya ni nos paramos. Que podamos coeditar la cronología. Pues otra vez. A continuación, en representación del jurado calificador, la doctora María Elena Rodríguez hará la semblanza del doctor Ricardo Melgar Bao, quien recibirá el Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, edición 2015, que otorga el IPGH. Gracias. Doctor Barriga, secretario general del IPGH, doctora Galeana, presidenta de la Comisión de Historia, y doctor Santana, vicepresidente de la misma comisión. Señoras y señores, en 1999, este instituto creó el Premio Leopoldo Sea, que sería otorgado cada 2 años a libros ya editados sobre historia de las ideas. Grande fue la satisfacción de Sea por esta iniciativa. Durante muchos años había colaborado con este organismo internacional, primero creando en la Comisión de Historia el Comité de Historia de las Ideas, como se llamaba en esa época. Años después fue vicepresidente de la misma comisión de Historia, para la que fue elegido en la Asamblea General de Buenos Aires, en la Argentina, en 1961. La iniciativa de este premio, que no esperaba, la sintió como un reconocimiento al trabajo realizado en el mismo durante más de 50 años. La primera vez que se otorgó el premio Sea, el propio Sea, lo pudo entregar personalmente.
Después se han conferido varios a diferentes estudiosos de América Latina. La premiación al doctor Ricardo Melgar Bao tiene una especial significación. Es la primera vez que lo gana un especialista que fue hace muchos años su alumno. En los comienzos de los estudios latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Leopoldo Sea impartía el seminario de tesis de posgrado. Allí es donde llegó Ricardo Melgar para hacer el doctorado en estudios latinoamericanos. Venía de su lejana Universidad de San Marcos en Lima y traía una formación en filosofía y antropología. En toda su estancia en el seminario, destacó siempre por su capacidad e interés en los diferentes temas que se trataban. Por supuesto, llamó la atención bastante de Sea, que le tomó un sincero afecto. Para obtener el doctorado, Melgar hizo una tesis excelente sobre el movimiento obrero en América Latina. Esta fue publicada en Madrid durante las celebraciones del quinto centenario, en 1988, por Alianza Editorial y la Fundación del Quinto Centenario, con el nombre del Movimiento Obrero Latinoamericano, Historia de una clase subalterna. A propósito de esta obra, cuando asistimos a uno de los numerosos actos que se hicieron en España con motivo de esta celebración, y siendo Sea el representante de México, fuimos a Madrid. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa al encontrarnos en la Casa del Libro, en la Gran Vía, que habían destinado un aparador completo para exhibir el libro? Por supuesto que esto le produjo a Sea una gran satisfacción, no solamente por su alumno, sino también por el éxito que estaban adquiriendo los estudios latinoamericanos de la facultad, que él lo había creado e impulsado. Hasta aquí algunos recuerdos, muy pocos, de nuestro querido Melgar. El año pasado, la doctora Patricia Galeana, presidenta de la Comisión de Historia, me invitó a integrar el jurado de este premio. Por supuesto, acepté, porque todas las cosas vinculadas con Leopoldo Sea me dan una gran satisfacción. No sabía quiénes se habían presentado al concurso, pero al recibir el material me llamó mucho la atención el libro de Melgar. Lo primero que pensé fue qué difícil era hacer una obra original e interesante sobre 5 autores tan conocidos y con una bibliografía tan amplia. Los símbolos de la modernidad alternativa, Montalvo, Martí, Rodó, González Prada, Flores Magón, que presentó Ricardo Melgar, es realmente muy original. Así, en eso estuvimos de acuerdo todo el jurado, ¿no? Los autores estudiados, pertenecientes al final del siglo XIX y la primera década del siglo XX, desplegaron, como dice el autor, un pensamiento crítico a favor de otra modernidad en la que lucharon frente al viejo orden e intentaron superar el inmovilismo de las sociedades de sus épocas. Con un enfoque interdisciplinario, analiza a los autores para señalar la importancia del valor discursivo del símbolo. Es decir, el análisis del símbolo está presente en los 5 autores estudiados a pesar de las diferencias de los mismos. Quiero destacar el juicio que al propio autor merece su trabajo cuando dice: nuestra obra demostró, por último, que la urdimbre simbólica moderna presente en el pensamiento latinoamericano posee pertinencia y valor, sin pretender erigirse en fundamento de una estrategia analítica aplicable a todas las obras de factura intelectual o política. Un argumento nos asiste, dice Melgar, ¿no? Entonces, para tal prevención, que el arte de producir símbolos a través de la palabra escrita implica un cierto dominio del saber estético
y cultural vinculado a las grandes problemáticas nacionales o continentales de un determinado tiempo. Esto es de Melgar, por supuesto. Lo felicito, me da mucho gusto. El doctor Rodrigo Barriga, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, hace entrega del premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, edición 2015, al doctor Ricardo Melgar Bao. Nuestro reconocimiento a los miembros del jurado, doctora María Elena Rodríguez, maestro Rubén Ruiz y doctora Fabiola Rivera. Procederemos a escuchar las palabras del doctor Ricardo Melgar Bao, galardonado con el premio Pensamiento de América Leopoldo Sea. Gracias. Muchas gracias por otorgarme esta distinción, por acompañarme, y voy a hacer una evocación y una reflexión y un reconocimiento muy especial al final. El año de 1965, yo estaba enfrascado en preocupaciones filosóficas. Me interesaba en esos años tratar una dimensión sugerida por un filósofo también de vocación latinoamericana, Francisco Miró Quesada. Es decir, cómo proponer una antropología filosófica a partir del ámbito de la emocionalidad. Y bueno, abrevé en muchas lecturas, no solamente filosóficas, deudoras del existencialismo, sino también del psicoanálisis, y de pronto mi asesor, Luis Rubio, me dice: Melgar, usted tiene que leer a Leopoldo Sea. Y yo no sabía quién era Leopoldo Sea ese año. Y le digo, doctor, pero ¿dónde ubicar y qué obra en particular? Me dice, para empezar, aquí le traigo un libro, ¿no? La civilización y la técnica, era una edición publicada por el Fondo, y debo decir que me sorprendió gratamente y fue motivo de mención particular en lo que fue la tesis que concluí el año 68. Pero debo mencionar también
que yo me fui haciendo latinoamericanista mucho más en esta mi segunda tierra, México. En la primera, en el universo andino, había abrevado en lecturas latinoamericanas muy propias de los años 60. Había leído a Jorge Abelardo Ramos, había leído a los dos hermanos Romero, un historiador, José Luis, y el otro Francisco. Había leído a Rodolfo Puigros y algunos otros. Y América Latina aún así distaba de dibujarse con claridad, y fue en este país, en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, en estudios latinoamericanos, donde de pronto me vi en la necesidad de asumir un reto. ¿Cómo pensar América Latina más allá de mis inquietudes sobre la problemática de los particularismos nacionales peruanos? Y recuerdo que Leopoldo Sea me dijo, Melgar, olvídese por ahora del Perú, mire América Latina y después regresará a su tierra, por la vía de la investigación, por la vía de la reflexión, y fue un forcejeo interior duro, porque era una encrucijada, era un cambio de perspectiva, de prisma, y lo fui asumiendo con dificultad y después disfrutando la fecundidad del mismo. Por último, cierro con un agradecimiento a mi esposa, mi compañera de vida, que me ha acompañado en toda esta parte de mi trayectoria latinoamericana, y a mi nieta, a quien le fue dedicado el libro. Muchas gracias.